Bienvenidos a Materiales de Física. En este caso vamos a resolver un ejercicio de torque. El mismo nos plantea la siguiente situación. Mediante una cuerda y una viga horizontal de 20 kilogramos se sostiene un cartel de masa 15 kilogramos. La distancia del cartel al extremo de la viga está indicada. Tenemos desde la pared hasta donde está el cartel son 2 metros y del cartel al extremo de la viga 1 metro más. Calcula y representa la tensión de la cuerda. Si nosotros sabemos que este cuerpo se encuentra en equilibrio, se tiene que cumplir en forma simultánea dos condiciones. Que el torque neto, sea cero y que la fuerza neta sea cero. Entonces vamos a anotar eso. Como el cartel se encuentra en equilibrio, considerándolo todo como un solo conjunto, ¿sí? Sabemos que la fuerza neta y el torque neto deben ser nulos. Lo que vamos a hacer para que este ejercicio sea más sencillo, vamos a hacer una nueva figura de análisis, en el cual vamos a representar las fuerzas, no a escala, sino simplemente para tener en cuenta qué es lo que estaría pasando. Esta de aquí sería la barra, que en total sabemos que tiene una longitud de 3 metros. Todo esto aquí son 3 metros. ¿Sí? Sabemos que la masa de esa barra es de 20 kilogramos. A partir de eso podemos calcular el peso, recordando que el peso de un cuerpo lo podemos hacer como la masa por la aceleración gravitatoria, en donde la aceleración gravitatoria la podemos aproximar a 10. Entonces nos quedaría 20 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado. El peso aquí sería entonces de 200 newton. ¿Dónde representaríamos el peso de esa barra? El peso de esa barra lo representaríamos en el centro del cuerpo. Más o menos como por aquí. Este que está acá entonces es el peso de la viga. Y dijimos que la distancia que hay entonces entre el eje de giro y el peso de la viga es 1,5 metros. Pero también tenemos el cartel. Esto era el peso de la viga. El peso del cartel sería la masa del cartel, que es de 15 kilogramos. ¿Sí? Recordemos que acá tenemos la viga, una masa de 20 kilogramos, y el cartel, una masa de 15 kilogramos. Así que el peso del cartel debería ser entonces de 150 newton. Pero el peso del cartel está a los 2 metros, o sea que está más acá. ¿Sí? Esta distancia es de 2 metros. Y a su vez tenemos que tener una fuerza hacia arriba, ¿sí? Que es la fuerza de la tensión que está acá. Vamos a tomar que aquí está la cuerda, que evita que este cartel se caiga y se doble. Yo sé entonces que la suma de esos tres torques tiene que ser 0. Entonces vamos a poner primero el torque del peso de la barra. Y recordemos que para calcular el torque es la fuerza
por el brazo, por el seno del ángulo. En todos estos casos, el ángulo, ¿sí? Como la barra esta está horizontal, el ángulo sería de 90 grados. Entonces nos queda el torque del peso de la barra, que era de 200 newton, por la distancia entre el eje de giro, que estaría aquí, y el peso de la barra, que era 1,5 metros. ¿Sí? Por el seno de 90 grados. Entonces hacemos 200 por 1,5 por el seno de 90, nos queda 300 newton metros. Si aplicamos la regla de la mano derecha, ponemos el pulgar en el eje de giro y los dedos los giramos como estaría el peso, nos queda que este torque es entrante. Entrante lo representábamos con una cruz. Otra forma, entrante, vamos a poner acá. Otra forma de darnos cuenta es lo siguiente. Si esa fuerza hace que el cuerpo gire en sentido horario, el torque es entrante. Eso pasa tanto para el peso de la barra como para el peso del cartel. Entonces ahora vamos a calcular el torque del peso del cartel, que son 150 newton por 2 metros, porque el cartel está colgado a los 2 metros, por el seno de 90 grados. Entonces nos queda 150 por 2,0 por el seno de 90, nos queda 300 newton metros también. Y ya habíamos dicho recién que era entrante. ¿Ah? Pero antes, acá al principio habíamos dicho que para que el cartel se mantuviera en equilibrio, el torque neto tenía que ser 0. Por lo tanto, el torque de la tensión tendrá que ser ¿de cuánto? De 600 newton por metro, pero en vez de ser en vez de ser entrante va a tener que ser saliente. ¿Para qué? Para anular estos dos. Entonces vamos a poner así. El torque neto es el torque del peso de la barra más el torque del peso del cartel más el torque de la tensión. Esto nos da 0. Estos son entrantes. Entrantes los vamos a considerar negativos. Entonces me queda menos 300 newton metros más menos 300 newton metros más el torque de la tensión. Entonces me queda menos 600 newton metros más el torque de la tensión. Si despejamos de acá, nos queda que el torque de la tensión es de 600 newton metros. Entonces vamos a poner que el torque de la tensión es saliente. ¿Sí? Ahora, de vuelta. Tenemos el torque de la tensión, sabemos la distancia de la tensión, sabemos el ángulo, lo que no conocemos es la fuerza. Entonces, vamos a despejar. El torque de la tensión es la tensión, el módulo de la tensión, por el brazo, por el seno del ángulo. Este sabemos que es de 600 newton metros. La tensión no la sabemos. La distancia entre el eje de giro y la tensión es de 3 metros. Y el seno ya habíamos dicho que era de un ángulo de 90 grados. Recuerden que el seno de 90 grados es 1. Entonces, ¿qué nos queda? 1 por 3 son 3. Entonces nos queda 600 newton metros es igual a la tensión por 3 metros. Si yo despejo de acá, me queda 600 newton metros
dividido los 3 metros, cancelamos los metros y nos queda entonces que el módulo de la tensión es de 200 newton. Ahora, pensemos un poquito. Al principio de todo dijimos que para que el cuerpo se encontrara en equilibrio, la suma de las tensiones y la suma de los torques tiene que ser 0. Con la suma de los torques ya trabajamos. Dijimos que el del peso de la barra y el peso del cartel sumados era de 600 Nm entrantes, por lo tanto, el de la tensión tenía que ser de 600 Nm salientes. ¿Ah? Pero ahora tenemos las fuerzas. Esta fuerza, el peso de la barra es de 200 Newton. El del cartel es de 150 Newton. Y la tensión, dijimos recién que era de 200 Newton. Si yo sumo estas tres fuerzas, no me da 0. Es decir, que nos está faltando una fuerza más. ¿Qué es lo que pasa? La barra está acá sujeta a la pared. ¿Sí? La barra está sujeta a la pared. Por lo tanto, esa pared también le está ejerciendo una fuerza, para poder evitar que esa punta del cartel se caiga. ¿Una fuerza de cuánto le tiene que ejercer? Le tiene que ejercer una fuerza de 150 Newton, que como es la que está haciendo la pared, le voy a poner F pared. ¿Ah? ¿Para qué? Para que la suma de todas estas fuerzas nos dé nula. Y con esto queda finalizado este ejercicio.